A principios del siglo XX, en algún lugar de la costa de África Occidental, un buque de vapor alemán abandonaba el puerto. De repente, el tiempo empeoró. El barco entró en una espesa niebla y terminó encallado en un banco de arena cercano a la costa. Por suerte nadie resultó herido e incluso pudieron salvar su preciada carga, pero el barco quedó atrapado en la arena para siempre. Y no estaba solo. Casi toda la costa occidental de Namibia se llama Costa de los Esqueletos. Si el nombre suena aterrador, es porque lo es. Esta línea de playa de 1570 kilómetros de largo es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Las tribus bosquimanas creen que su deidad suprema hizo esta tierra cuando estaba enfadada. Los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron Namibia en el siglo XV, y por supuesto tampoco les gustó la Costa de los Esqueletos. Los exploradores portugueses pensaban que en esta tierra estaban las puertas del inframundo. Aquí es donde el desierto del Namib se encuentra con el océano Atlántico. Puede que sea peligroso, pero también es precioso, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la Costa de los Esqueletos tuviera un director de relaciones públicas, renunciaría al cargo el primer día de trabajo. La zona no es precisamente apta para turistas, debido a su geografía y su historia. Bajo la arena y las olas hay una corriente marina secreta que acecha a los navegantes desprevenidos. Se llama Corriente de Benguela. Fluye a lo largo de la costa de África. Esta parte del Atlántico es rica en vida marina, pero en la costa el ambiente es bastante poco amigable. El desierto del Namib tiene un clima muy árido y es una de las regiones más secas de la Tierra. Y esa vida marina que acabo de mencionar son tiburones, 11 especies para ser exactos. Y sí, incluso el gran tiburón blanco aparece de vez en cuando. Hasta ahora tenemos un paisaje desértico, fuertes corrientes y tiburones. Definitivamente no es un lugar para pasar un día de picnic junto a la playa. Pero si alguien llega a la Costa de los Esqueletos, ¿se dará cuenta de que está en peligro? No te preocupes, lo sabrá. La playa está plagada de naufragios de todos los tamaños y formas. ¿Recuerdas el barco alemán que mencioné al principio? Su enorme y oxidada popa sobresale en la arena del desierto. Hay unos 500 naufragios en total esparcidos por la costa, desde galeones portugueses con siglos de antigüedad hasta barcos que llegaron aquí en el siglo XXI. Un pesquero llamado Seila India se soltó de su cable de remolque en 2008 y terminó en la Costa de los Esqueletos. Bueno, no se escapó solo, tuvo algo de ayuda de los elementos, pero es mejor ser una atracción turística en una playa que terminar destrozado y convertirse en chatarra. Ahí es a donde el remolque se dirigía en realidad. Pobrecito. El habitante más famoso de la Costa de los Esqueletos es el Dundee Star. Este carguero británico encalló aquí en 1942. La enorme operación de rescate que siguió revela por qué esta zona es tan peligrosa para los marineros. Los rescatistas consiguieron salvar a toda la tripulación y a los pasajeros, pero a un alto precio. En el proceso se perdieron un avión y un remolcador. El último de los rescatistas tardó 2 meses en regresar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué? Un vistazo al mapa de la región revela la razón. Existe un interminable mar amarillo, la arena. Aquí hay muy pocas carreteras, así que es difícil llegar a la Costa de los Esqueletos por tierra. También hay obstáculos legales. Se necesita un permiso especial para transitar por esta zona. Pero los esqueletos del nombre no solo se refieren a barcos, también representan huesos de animales. La mayoría pertenecían a ballenas y focas. Muchos animales se han adaptado a este hábitat, así que leones y hienas recorren las costas en busca de comida. Bueno, ahora también tenemos leones hambrientos, como si los tiburones no fueran suficientes. Otros animales con residencia temporal en la Costa de los Esqueletos son elefantes, guepardos, leopardos y jirafas. En 1971 las autoridades namibias crearon aquí un parque nacional, pero salvo por los surfistas que buscan un subidón de adrenalina, no recibe muchos visitantes. Se entiende por qué. El desierto del Namib es el más antiguo del mundo y tampoco es muy turístico. Quienes viajen a la región deben llevar protector solar y una chaqueta de invierno. Una combinación extraña, ¿verdad? Bueno, no tanto si se piensa que durante el día las temperaturas se disparan por encima de los 45 grados centígrados.
Por la noche, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación, es decir, 0 grados. Menuda montaña rusa climática. Y ese no es el peligro final. Sí, hay más. ¿Recuerdas cómo se perdió aquel barco alemán en la espesa niebla? No fue un hecho aislado. Debido al clima de la región, la niebla aparece con frecuencia. Los marineros deberían taparse los oídos, pero esta niebla es buena para la fauna. Es su única fuente de agua en el desierto del Namib. Los reptiles y mamíferos se han adaptado a este duro clima y utilizan la menor cantidad de agua posible. Arenas movedizas, niebla espesa, fuertes corrientes, leones y tiburones. No es lo que se suele poner en los folletos turísticos, pero la Costa de los Esqueletos no es la única playa del planeta en la que no querrías pasar tus vacaciones. Te llevaré a Cape Tribulation, en Australia. La zona abarca unos 48 kilómetros cuadrados en el noroeste del continente, pero no es seca como la Costa de los Esqueletos. Forma parte de la selva tropical de Daintree. Aquí es la selva y no el desierto la que se encuentra con el océano. La playa de Cape Tribulation parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. ¿Australia? ¿Otra vez tiburones? No, aquí te esperan cocodrilos si decides darte un chapuzón en el mar. Son cocodrilos de agua salada, a los que se llama saltis. Es un bonito apodo para un reptil tan peligroso. Pero no están solos. La fauna parece tener un problema con los visitantes. De octubre a junio, las aguas que rodean Cape Tribulation se llenan de medusas de caja, también llamadas avispas de mar. Su veneno afecta al sistema cardiovascular humano. Si un nadador es tocado por una medusa, no tendrá tiempo de llegar a tierra para pedir socorro. El vinagre ayuda a neutralizar la picadura, por lo que conviene llevar una botella de repuesto en el equipaje. Los cocodrilos y las medusas suenan peligrosos, pero hay otro animal del que debes cuidarte. Se trata del jabalí. Puede sonar gracioso, pero no te reirás cuando te persiga uno por la playa. En Australia viven 21 millones de jabalíes. Son activos sobre todo de noche, lo que aumenta aún más el peligro de que uno de ellos se lance sobre ti en la oscuridad. La mejor defensa es correr en círculos. Los jabalíes no cortan bien las esquinas. Probablemente por eso no son muchos los que se dedican a las carreras. Cape Tribulation te tiene reservado un último peligro y no es un animal. Aquí hasta los árboles conspiran contra los visitantes. El árbol urticante tiene ese nombre por una buena razón. Si intentas agarrar una de sus hermosas bayas rojas, se defenderá. Sus púas son como pequeñas esquirlas de cristal. El efecto desagradable que producen en la piel dura un mes. Luego está el arbusto de la espera. Pero, ¿quién llama así a estas especies? Esta larga enredadera tiene pinches que te agarran y no te sueltan. Son tan fuertes que pueden tirar a un humano de un caballo. Tendrás que esperar a que alguien pase y te salve de este espinoso asaltante. Si estabas a punto de tachar esta playa australiana de la lista de vacaciones, espera un momento. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000, comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía un tercio del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas.
Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Weigall, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol.
Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra, por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones con... Decían que era el barco con la tecnología más avanzada. Aseguraban que era insumergible. Pero no solo se hundió, también le dedicaron varias películas. Esas eran las principales razones por las que el desastre del Titanic se hizo mundialmente famoso. Sin embargo, este no ha sido el único naufragio a gran escala. Por desgracia, ha habido muchos casos peores que la tragedia del Titanic. Uno de ellos ocurrió el 27 de abril de 1865. El barco de vapor Sultana transportaba diariamente pasajeros y carga entre San Luis y Nueva Orleans. Estaba hecho de madera y su tamaño era bastante grande, con 3 cubiertas, 80 metros de eslora y 22 de manga, casi el doble que una cancha de baloncesto. El barco podía transportar a unos 350 pasajeros, pero aquel desafortunado día llevaba más de 2000. El 23 de abril realizaba un viaje rutinario desde Nueva Orleans cuando sufrió una avería. Algo andaba mal en la caldera, así que el buque atracó en Vicksburg para ser reparado. En el puerto, el capitán del barco, James Cass Mason, descubrió una excelente oportunidad para ganar mucho dinero. Todo lo que tenía que hacer era trasladar a un grupo de exprisioneros al norte. El capitán accedió a hacerlo, pero el problema era que la caldera requería mucho tiempo de reparación. Mason temía que sus competidores le quitaran la oportunidad, así que decidió continuar el viaje, a pesar de que la caldera aún no estaba lista. Remendó los agujeros en lugar de hacer una buena reparación e invitó a bordo a todos los exprisioneros. Así pues, había una caldera rota, un número excesivo de pasajeros, falta de botes salvavidas y las condiciones fluviales tampoco ayudaban. Además, el capitán se negó a enviar a los exprisioneros a la bodega, por lo que compartían el lugar con los pasajeros comunes. Había grandes posibilidades de sufrir un naufragio, pero el deseo de ganar dinero era más fuerte. El Sultana zarpó y navegó río arriba durante 2 días. En ese momento comenzó una de las mayores inundaciones del Mississippi de la historia. Debido a la crecida, el río desbordó y el nivel del agua subió varios metros. Todos los árboles de la orilla desaparecieron y solo las copas sobresalían del agua. El barco navegaba en dirección contraria a la corriente, por lo que la caldera trabajaba a tope. El 26 de abril, el Sultana llegó a Memphis, Tennessee, y recibió aún más carga, 120 toneladas de azúcar y 200 pasajeros. El barco estaba demasiado pesado. Hacia la medianoche prosiguió su peligroso viaje. El capitán se dirigió a las barcazas para cargar carbón. A la 1 de la madrugada, el buque abandonó la barcaza, y a las 2, la caldera rota, incapaz de soportar tanta carga, explotó repentinamente. El Sultana estaba a 11 kilómetros al norte de Memphis. Pocas personas sobrevivieron aquel día. El problema fue que los pasajeros que intentaban escapar del fuego saltaron a un río frío con una fuerte corriente. El desastre del Sultana se considera el naufragio más trágico de la historia de Estados Unidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas.
Según diversas fuentes, esta cifra está entre 961 y 1.800 personas. Muy pocos conocen esta historia. Hubo muchos más supervivientes en la tragedia del Titanic, de la que todo el mundo se enteró. Pero cuando el Sultana se hundió, también habían ocurrido otros acontecimientos trascendentales. 12 días antes del naufragio, el país había perdido a Abraham Lincoln. La gente aún no se había recuperado de esta noticia, así que nadie le prestó mucha atención a la tragedia del Sultana. Varias catástrofes ocurrieron hace poco tiempo en términos históricos. Una de ellas tuvo lugar en 2002. El transbordador Le Jula era un buque senegalés. Navegaba 2 veces por semana por la costa de Dakar, transportando pasajeros que comerciaban con mango y aceite de palma. Hacía travesías diarias y nunca tuvo problemas graves gracias a los modernos equipos de salvamento y el buen servicio de reparaciones. Pero un día se descubrió una avería y el barco fue enviado a puerto. Durante casi un año, el Le Jula estuvo parado, a la espera de reparaciones, pero no consiguió un servicio de alta calidad. Tras un mantenimiento deficiente, el ferry emprendió su último viaje. El 26 de septiembre de 2002, el Le Jula navegaba entre el sur de Senegal y Dakar. A las 11 de la noche se dirigía hacia Gambia, cuando se desató una fuerte tormenta. El viento levantaba olas altas, pero no era un problema para el barco mientras el número de personas a bordo no superara la norma establecida. El Le Jula podía transportar unos 500 pasajeros, pero ese día había mucha más gente. Demasiados pasajeros, reparaciones deficientes y una fuerte tormenta fueron demasiado para el barco. Pero el principal factor del naufragio fue que el Le Jula estaba preparado solo para navegar en aguas costeras, y aquel día se encontraba mar adentro. Enormes olas empezaron a sacudir el barco, hasta que, en un momento dado, se dio vuelta. La cubierta se sumergió, y la parte inferior sobresalió de la superficie como un iceberg. Los pasajeros que estaban dentro de sus camarotes cayeron sobre el techo, y quedaron presos de la confusión y desorientados. No había agujeros ni daños en el casco del barco, pero el agua había inundado las cubiertas inferiores. El buque permaneció en la misma posición durante varias horas. Cuando el agua se filtró por la cubierta y la bodega, el barco comenzó a hundirse. El agua no estaba fría, pero nadie acudió a salvar a los pasajeros, que tuvieron que esperar casi 4 días para que los rescataran. Por desgracia, solo unos pocos lograron sobrevivir. Filipinas es un área muy peligrosa para los barcos, ya que está formada por miles de islas y una vasta zona de aguas poco profundas. Los barcos pueden encallar y dañar el casco con arrecifes y escollos. El 20 de septiembre de 1987 se produjo allí una de las catástrofes más terribles de la historia de la navegación. Un transbordador de pasajeros filipino llamado Doña Paz salió de una de las islas y navegó hacia Manila. El sol brillaba, el océano estaba en calma y la visibilidad era buena. Pero por alguna razón, nadie se dio cuenta de que el petrolero Vector se estaba acercando. Los 2 barcos colisionaron a baja velocidad, pero el problema fue que el Vector llevaba toneladas de petróleo a bordo, y el Doña Paz dio justo contra la bodega de carga donde se almacenaba ese petróleo. Entonces, el crudo se derramó en el océano, y más tarde se coló una chispa. Los 2 barcos no solo se incendiaron, sino que también se llenaron de agua. Ambos se hundieron en cuestión de segundos, y solo unas pocas docenas de personas sobrevivieron a aquel desastre. El 27 de septiembre de 1854, el buque de pasajeros Arctic navegaba de Liverpool a Nueva York. La niebla se hizo espesa y la visibilidad empeoró notablemente. Entre la espesa bruma blanca apareció otro barco, el vapor francés Vesta. Los buques estaban tan cerca que la colisión se hizo inevitable. El capitán del Arctic pensó que la peor parte se la llevaría el barco francés, dado que era más pequeño. Sin embargo, fue el suyo el que se inundó casi de inmediato. El capitán dio la orden de navegar hacia la costa lo más rápido posible, pero los motores dejaron de funcionar a causa de la inundación. Entonces, la tripulación empezó a bajar botes salvavidas con mujeres y niños. Aún así, cuando se logró rescatar a las personas de los botes, resultó que solo habían sobrevivido 87 de las 400 que estaban a bordo, 65 miembros de la tripulación y 22 pasajeros.
Lo llamativo fue que solo había hombres adultos. El capitán del barco sobrevivió aferrándose a los restos. Todos los periódicos escribieron sobre esta tragedia y la consideraron una de las más terribles y vergonzosas de la historia de la navegación. Se criticó a los supervivientes porque no habían salvado a las mujeres y a los niños, y se acusó a los miembros de la tripulación de violar la ley, ya que la seguridad de los pasajeros era la prioridad. De todas maneras, ninguno de ellos cargó con la responsabilidad del desastre. Desgraciadamente, todavía se producen naufragios, pero por suerte hay muchos menos que antes gracias a los modernos sistemas de navegación y a los radares. Sin embargo, ninguna tecnología puede garantizar que no haya una gran tormenta o cualquier otra emergencia imprevista. Dicen que nada se pierde realmente. Y es cierto, descubramos algunos barcos congelados en el tiempo. El primero es más que fascinante. Se trata del naufragio de Anticitera. Es un barco comercial griego del siglo I a.C. Se encuentra en el lado este de la isla griega de Anticitera, en el punto de unión de los mares Egeo y Mediterráneo. Unos 2000 años después, en 1900, un grupo de buceadores griegos descubrió el naufragio. Se dirigían a Túnez, pero se vieron obligados a refugiarse de una tormenta en una isla cercana. Como no podían ir a ningún sitio, decidieron buscar esponjas hasta que el tiempo se calmara. Uno de los buzos halló el naufragio a una profundidad de unos 40 metros. Imagina que alguien va a buscar esponjas, pero que regresa a la superficie con tesoros arqueológicos. El capitán del barco habló con los funcionarios griegos y ellos enviaron 2 barcos a los restos. La operación de salvamento fue un éxito y los descubrimientos se encuentran ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre los hallazgos se encuentran 3 caballos de mármol de tamaño natural, joyas, monedas y cientos de obras de arte, incluida una estatua colosal de Hércules de 2 metros de altura. Entre estos tesoros, el efebo de Anticitera, una estatua de bronce de un hombre joven, fue el que más llamó la atención, ya que no responde a ningún modelo iconográfico conocido, y no se conocen copias de su tipo. Sostenía un objeto esférico en la mano. Los estudiosos tienen diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona, pero aún no hay consenso. Más de 70 años después, Jacques-Yves Cousteau y su equipo fueron a la zona y recuperaron cientos de artefactos más, así como los restos de 4 personas. También descubrieron un complejo conjunto de engranajes entrelazados, capaces de predecir el movimiento del Sol, la Luna y varios planetas. El mecanismo también puede indicar la hora de los eclipses solares y lunares con años de antelación. Piensa en este mecanismo de Anticitera como un primitivo calendario informático, ya sabes, para planificar eventos importantes como actividades agrícolas, rituales religiosos y los Juegos Olímpicos. Estos artefactos encontrados en los restos de Anticitera son algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología moderna. El propio mecanismo de Anticitera ha cambiado nuestra percepción de los límites de la tecnología antigua. Tiene un diseño sofisticado y fue fabricado hace más de 1000 años. Incluso después de todos estos sorprendentes descubrimientos, los expertos creen que el lugar del naufragio permanece inexplorado en buena medida. Esto se debe principalmente a su ubicación y al paisaje del fondo marino sobre el que descansa el barco. El pecio es demasiado profundo para los buceadores, pero también demasiado poco profundo para usar algo como un sumergible. Un estudio realizado en el fondo marino en 2012 mostró evidencias de un segundo pecio a unos 250 metros al sur. Está claro que esta zona tiene mucho que ofrecer a la humanidad. ¿Qué habría pasado si esos recolectores de esponjas no hubieran viajado allí? Los científicos encontraron un barco naufragado en la Antártida, en el fondo del mar de Weddell, 107 años después de su hundimiento. El nombre del barco era Endurance, y era el barco perdido del explorador antártico Sir Ernest Shackleton. Los científicos que pusieron sus ojos en él décadas después dicen que se encuentra entre los mayores naufragios no recuperados de la historia, así que filmaron todo el descubrimiento. El video revela los restos del Endurance y demuestra que sigue en un estado extraordinario. Lleva más de un siglo sumergido a 3 kilómetros de profundidad, pero es como si se hubiera hundido hace muy poco. La historia es la siguiente. El barco fue aplastado por el hielo y se hundió en 1915. Shackleton y sus compañeros tuvieron que escapar en pequeños botes salvavidas. A partir de entonces, todo era cuestión de supervivencia. Shackleton logró poner a su tripulación a salvo, pero el barco se hundió. Sí, es una historia impresionante, aunque ¿por qué los científicos aprecian tanto este barco? En primer lugar, la expedición imperial transantártica de Shackleton navegó para realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. Sí, la tripulación quedó atrapada en el hielo, pero la intención era importante.
En segundo lugar, se trata del propio desafío de hallar el naufragio. El mar de Weddell está casi siempre cubierto por un grueso hielo marino, el mismo que hizo que el Endurance se hundiera. Acercarse al lugar del presunto hundimiento es súper difícil y ni hablar de llevar a cabo la investigación. Los expertos del equipo de exposiciones modernas previeron el momento con la menor extensión del hielo marino antártico utilizando imágenes satelitales. Se dieron cuenta de que el clima estaba a su favor para iniciar una expedición. El Dr. John Shears dijo que han completado con éxito la búsqueda de naufragios más difícil del mundo luchando contra un hielo marino en constante cambio, ventiscas y temperaturas que descienden a menos 18 grados Celsius. Si estas condiciones son las favorables, no puedo imaginar las peores condiciones en la Antártida. Por último, mira esto, es madera. Está en muy buen estado y es posible leer el nombre del barco. Aún es visible. El arqueólogo marino Mensum Bond dice que este es el mejor naufragio de madera que ha descubierto. Tiene una carrera de 50 años, así que le creo. ¿Cómo es que la madera no está podrida? La doctora Michelle Taylor, bióloga de las profundidades polares, asegura que la madera se ha deteriorado poco porque los animales que comen madera no se encuentran en esta región libre de bosques de la Antártida. Los trabajadores de una mina de carbón en el este de Serbia descubrieron 3 naufragios que llevaban allí al menos 1300 años. El mayor de los naufragios es una antigua flota romana. Tiene unos 15 metros de largo y un fondo plano. Se calcula que el barco podía llevar una tripulación de 30 a 35 personas. Y observando el casco se pueden ver las marcas de las reparaciones. Vaya, tuvo una larga carrera. Nos ofrece un panorama de la vida hace más de 1000 años. Las 2 embarcaciones más pequeñas, por otro lado, coinciden con las descripciones de barcos utilizados por grupos eslavos para atacar la frontera romana. Han sido descubiertas debajo del lodo y la arcilla en el lecho de un antiguo río. Al parecer, en aquellos tiempos había una base romana en un lugar llamado Viminacium. Curiosamente, Viminacium era una capital de provincia con unos 40.000 habitantes en el siglo IV después de Cristo. A modo de comparación, era aún más grande que Pompeya. La mina de carbón de Kostolac es un centro de joyas ocultas. Los arqueólogos ya habían encontrado aquí pruebas de actividad humana y animal. Por ejemplo, en 2012 los expertos hallaron huesos de al menos 5 mamuts lanudos que se extinguieron hace unos 10.000 años. Unos arqueólogos han encontrado un barco 150 años después de su desaparición en las aguas del Ártico canadiense. Este buque mercante se llama HMS Investigator. Fue adquirido en 1848 para buscar el barco del explorador Sir John Franklin, que se perdió en la expedición del Paso del Noroeste. Así, el HMS Investigator partió de Gran Bretaña en 1850 para esta operación de rescate, dirigida por Robert McClure. El capitán se dio cuenta de que se encontraba en la etapa final del Paso del Noroeste, la ruta marítima a través de América del Norte. Sin embargo, antes de que pudiera adentrarse en el mar de Beaufort, el barco de 122 toneladas se atascó en el grueso hielo. La tripulación pasó el invierno en el estrecho del Príncipe de Gales. En el verano siguiente, McClure intentó, una vez más, navegar hasta el final del paso, pero el hielo volvió a bloquearle el camino. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco por segunda vez. McClure los llevó a la Bahía de la Misericordia y allí permanecieron hasta 1853, cuando la tripulación del HMS Resolute los rescató. Imagínalo, una tripulación de 60 personas tuvo que pasar 3 inviernos en el Ártico sin saber si sobrevivirían. Más tarde, el barco fue hallado en posición vertical a una profundidad de unos 11 metros. Estaba en muy buen estado. El agua del Ártico impidió que la cubierta exterior se deteriorara rápidamente. El contorno del barco y su madera pueden apreciarse sin problemas. Además, los arqueólogos han descubierto artefactos en tierra abandonados por los marineros. Habían descargado todo antes de abandonar el Investigator. También han descubierto 3 tumbas de marineros y un naufragio de la Marina Británica en la zona. Me pregunto qué más podrían encontrar allí. Últimamente los océanos misteriosos han soltado varios tesoros perdidos. No hablamos de oro ni de perlas, sino de algo mucho más valioso. Cerca de Sicilia, buzos hallaron un naufragio de 2500 años, oculto a solo 6 metros. Es tan antiguo que los expertos ni siquiera saben bien de qué estaba hecho. Eso nos lleva a una época de intrigas políticas, conflictos, construcción naval y descubrimientos. Pero esperen, ¿los restos del barco estaban a solo 6 metros? Eso no es nada profundo. Casi cualquier buzo aficionado podría llegar hasta ahí. ¿Cómo siguió oculto 25 siglos? Bueno, el barco no estaba a la vista como utilería de película. Con el tiempo,
Las tormentas y las corrientes lo enterraron bajo capas de arena y roca, hasta hacerlo parecer otro bulto más del fondo marino. Se descubrió gracias a tecnología de escaneo de alto nivel. Los investigadores jugaron una especie de escondidas high-tech usando sonar para detectar líneas rectas y patrones que la arena había ocultado por siglos. El barco data del siglo V o VI a.C. En ese entonces, Sicilia no era solo la isla del volcán más alto de Europa. El Etna era uno de los lugares más importantes del mundo antiguo. Entonces, el Mediterráneo era la autopista del mundo y Sicilia la caseta. Los griegos llegaron del este y fundaron colonias en la costa. Los cartagineses avanzaron desde el oeste, desde el norte de África. Siracusa ganó poder, mientras Cartago apoyaba a sus ciudades rivales. Eso provocó muchos enfrentamientos, alianzas e incluso batallas navales, porque controlar Sicilia era controlar las rutas comerciales. En aquel tiempo, el comercio lo era todo: aceite de oliva, vino, cerámica fina y metales. Griegos y cartagineses compitieron durante unos 350 años. El misterio del barco hundido crece. ¿Era de guerra, mercante o algo distinto? No sabemos quién lo construyó ni qué cargaba. Los arqueólogos ni siquiera están seguros de qué madera usaron. Así de frágil y deteriorado está. Lo que sí saben es que el casco se hizo con una técnica rarísima de casco primero. Normalmente se arma el esqueleto y luego van las tablas. Este no. Los constructores unieron primero las tablas borde con borde, como un enorme rompecabezas de madera, y después agregaron las cuadernas de soporte. Ese método se usó muy poco tiempo en la construcción naval griega, así que el pecio siciliano ofrece una mirada rarísima a esa experimentación naval y quizá también a su origen. Pero eso no es todo. También hallaron varias anclas cerca. 2 eran anclas de hierro con forma de T invertida, probablemente del siglo VII después de Cristo, más de 1000 años posteriores al hundimiento. Así que aún queda mucho por descubrir. Este barco no fue pura suerte. Forma parte de algo llamado Proyecto Caucana. Es una investigación de largo plazo sobre el pasado submarino de Sicilia, en marcha desde 2017. Podría ser el mayor hallazgo hasta ahora. Pero el equipo vuelve cada año y descubre cosas nuevas e importantes. Aún así hay más. Otros 3 hallazgos recientes valen la pena. Primero, vayamos al oeste, cruzando el Mediterráneo hasta España, donde ocurrió una historia casi idéntica. Frente a la costa de Murcia, los arqueólogos sacaron algo increíble. Un barco fenicio de 2600 años llamado Mazarrón II. Unos buzos lo vieron desde los años 90, pero en vez de levantarlo de inmediato, el equipo decidió dejarlo en su lugar. Suelen dejarlos donde están si siguen estables y protegidos. Mejor dejar estable un pecio antiguo que romperlo al moverlo. Y funcionó hasta el año pasado, cuando la arena empezó a moverse y dejó el pecio expuesto a las olas, las corrientes y el deterioro. Entonces los arqueólogos lo levantaron con mucho cuidado, tabla por tabla, como si destaparan un esqueleto de dinosaurio para luego armarlo otra vez. Pero aquí viene lo importante. A diferencia de muchos pecios antiguos, ya hechos pedazos, Mazarrón II se conserva de proa a popa. Sus constructores fenicios eran marineros y comerciantes legendarios. Mucho antes de Roma, ellos recorrían el Mediterráneo llevando cedro desde el Líbano. También comerciaban vidrio, vino, aceite de oliva y su producto más caro, el tinte púrpura. Era tan costoso que solo los ricos podían conseguirlo. Quizá fueron de los primeros en navegar con la estrella polar y cruzar aguas que otros temían. Ahora saltemos a África, frente a Kenia. Ahí quizá hallaron un naufragio ligado a Vasco da Gama, uno de los grandes exploradores. Este navegante portugués en 1498 se convirtió en el primer europeo en llegar a la India por mar. Ese viaje abrió la ruta directa del comercio de especias entre Europa y Asia y volvió rico y poderoso a Portugal. El barco en cuestión sería el São Jorge, parte del famoso último viaje de Vasco da Gama. Los registros dicen que se hundió frente a Kenia durante una tormenta,
y el pecio hallado bajo los arrecifes parece ser de la época correcta. Si se confirma, sería uno de solo 8 barcos portugueses de esa época aún en el Índico. Es como encontrar un capítulo perdido de un libro sobre la era de las exploraciones. A diferencia del naufragio español, este no se ha sacado del agua. Sigue ahí. En vez de levantarlo, quieren hacerlo museo para buzos. Suena genial. De eso nace un hobby. Si creen que estos hallazgos solo son para arqueólogos, se equivocan. El siguiente no tuvo sonares avanzados ni equipo enorme. Lo hicieron un papá y su hija de 5 años durante una simple salida de pesca en Wisconsin. Lo que encontraron podría ser el George L. Newman, una goleta de madera perdida desde 1871. Ese año encalló entre el humo del incendio de Peshtigo en Wisconsin. Fue el incendio forestal más mortal de la historia, pero ese mismo día ardió Chicago, y por eso casi no se cuenta. Durante más de 150 años, todos creyeron perdido al Newman. Luego, la arena reveló sus restos en las aguas someras del lago Michigan. Quizá no guarde secretos náuticos, pero sí otra cápsula del tiempo de la historia de Estados Unidos. Para cerrar, ¿cuál fue el naufragio más antiguo descubierto? En los años 70, unos buzos que exploraban cerca de la isla griega de Dokos toparon con lo que resultó ser el naufragio conocido más antiguo del mundo. Por desgracia, el barco en sí no sobrevivió. La madera, casco y cuerdas incluidos, desapareció hace mucho. Pero sí quedó la carga. El fondo marino estaba lleno de cientos de vasijas de barro, jarrones y otras piezas de cerámica, todas de entre el 2700 y el 2200 a.C. Esa época se conoce como el Ádico Temprano, cuando las pirámides de Egipto todavía estaban en construcción. Junto con la cerámica, los arqueólogos hallaron anclas de piedra y piedras de molino, de las primeras pruebas de comercio marítimo humano. Aunque el pecio de Dokos no conserva tablas ni mástiles, muestra algo mayor. Navegábamos y comerciábamos por mar mucho antes de lo creído. No es un tesoro al estilo pirata, pero para la historia no tiene precio. Al final, el océano es básicamente una enorme bodega de la historia humana. A diferencia de lo enterrado, un barco hundido siempre trae una tragedia detrás. Cuentan cómo vivía, comerciaba y viajaba la gente. Y lo mejor es que, con los robots submarinos y los escáneres de hoy, podemos explorar el océano como los buzos solos jamás podrían. Allá abajo podría haber flotas olvidadas, cada una con la historia de su civilización. Hace 360 años, un enorme barco británico, el London, explotó en un estuario del Támesis. La tragedia cobró más de 300 vidas, incluyendo a los marineros y a sus seres queridos. Nadie sabe exactamente qué condujo a este desastre, pero los científicos finalmente están cerca de la verdad. Unos buzos encontraron accidentalmente un cañón de bronce bien conservado del barco. Este cañón, que estuvo enterrado en limo y arcilla durante siglos, podría tener todas las respuestas. El London fue un barco de servicio construido para la Armada de la Mancomunidad de Inglaterra. Partió en su primer viaje en junio de 1656. El barco desempeñó un papel crucial en la historia británica al formar parte de un convoy que fue a los Países Bajos en 1660 para recoger a Carlos II y restaurarlo en el trono. 5 años después, en marzo de 1665, estaba viajando de Chatham a Hope. Desde allí, el almirante John Lawson se suponía que debía llevarlo al mar, pero justo antes de llegar a la boya del Nowhere, la pólvora explotó repentinamente en el barco. Unas 25 personas que estaban en la cabina de popa y el camarote sobrevivieron, pero más de 300 se ahogaron. El barco se partió en 2 pedazos. Henry Bennett, el conde de Arlington, difundió rumores de que todo ocurrió por culpa de la pólvora barata y de baja calidad que había en el barco. Cuando los expertos de ese tiempo inspeccionaron el naufragio, concluyeron que los cañones todavía podían ser rescatados, pero el barco en sí era una pérdida total. Más tarde, cuando se recuperaron algunos de ellos en 1679, hubo un escándalo debido a que intentaron usarlos para saldar una deuda no relacionada. En 2005, los buzos redescubrieron el London. Para protegerlo, las autoridades portuarias incluso tuvieron que mover la ruta de navegación, y un equipo de arqueólogos comenzó a trabajar explorándolo.
Este naufragio es importante porque nos ofrece conocimientos reales sobre la historia naval inglesa. La visibilidad en el estuario del Támesis puede ser terrible. A veces ni siquiera puedes ver 50 centímetros delante de ti. Trabajar en el sitio también es muy difícil porque está en un entorno de mareas complicadas y en una vía marítima muy transitada, donde enormes barcos de carga pasan constantemente. Así que cuando de repente apareció un cañón clavado en el barro, significaba que las condiciones tenían que ser absolutamente perfectas. Los expertos creen que el hallazgo es de la era de la Commonwealth, fundido entre 1656 y 1657 y tiene un tamaño mediano de unos 2,5 metros de largo. Formaba parte de un conjunto especial hecho específicamente para el London y se colocó en la cubierta inferior del barco. Cada cureña de cañón del London era única, ya que todos sus cañones provenían de diferentes países y periodos de la historia naval. Los cañones grandes eran muy raros y extremadamente caros de fabricar, ya que requerían toneladas de bronce o hierro y debían ser fundidos individualmente. Por eso, la Marina a menudo tomaba cañones de barcos rivales capturados, viejos naufragios o buques retirados del servicio. El nuevo hallazgo es una de las pistas que podrían ayudar a los científicos a resolver el misterio de la tragedia de Londres. Hasta ahora también han encontrado zapatos de cuero, piezas de instrumentos, herramientas de madera, cuerda y una brújula. Para ellos, todos estos artefactos son como piezas de un rompecabezas. Aún no tienen suficiente evidencia para estar seguros, pero parece que tanto la pipa como las velas podrían haber sido fuentes de llamas que desencadenaron una explosión mayor. Algunos trabajadores hicieron otro hallazgo asombroso en una cantera inundada en el sureste de Inglaterra, a unos 100 kilómetros al sureste de Londres. Tropezaron con los restos de un barco raro de la época isabelina, a cientos de metros de la costa más cercana. Encontrar un barco de finales del siglo XVI es un gran acontecimiento porque muy pocos navíos de esa época han sobrevivido. Y estudiarlo podría ayudar a los científicos a responder algunas grandes preguntas sobre una era importante de la historia, cuando Inglaterra se estaba convirtiendo en un actor principal en el comercio europeo. Hoy en día, el sitio de la cantera se encuentra a unos 300 metros del mar, pero en el siglo XVI era parte de la costa. Los arqueólogos piensan que el barco se hundió en un cabo rocoso o alguien lo dejó allí cuando estaba demasiado dañado para seguir navegando. Aún no lo han identificado, pero estudiaron más de 100 piezas de su casco de madera, leyeron los anillos de los árboles y descubrieron que fue construido con robles ingleses talados entre 1558 y 1580. En esa época, el norte de Europa estaba cambiando del antiguo método clinker, donde las tablas se superponían como escamas de pescado, al estilo Carvel del Mediterráneo, en el que las tablas eran lisas y se unían entre sí, clavadas a un bastidor interno. La madera vieja se suele pudrir rápidamente cuando está expuesta al aire o al agua. Pero si está enterrada bajo una capa gruesa de lodo o limo sin oxígeno, puede sobrevivir durante siglos, y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El equipo está utilizando escáneres láser y fotografía digital para documentar todo sobre el naufragio. Una vez que terminen su investigación, planean volver a enterrar las maderas bajo el limo en el lago de la cantera, para que el barco pueda permanecer allí seguro por muchos siglos más. En Noruega, un equipo de arqueólogos encontró un barco en un lugar aún más inesperado. En un campo llano. Hay una colina llamada Montículo Gjell. En realidad es un enorme monumento funerario que los mismos vikingos construyeron. El agricultor, que es dueño del campo, quería cavar algunas zanjas de drenaje, pero primero necesitaba que los expertos revisaran si había algo importante bajo tierra. Los arqueólogos utilizaron un georradar de alta resolución, acoplado a un vehículo similar a un tractor. Al escanear el campo, descubrieron que estaba lleno de montículos funerarios. Al menos 8 nuevos que nadie había encontrado antes, y debajo de uno de los montículos, el radar captó el contorno de un barco. En la época de los vikingos, los barcos eran extremadamente valiosos, por lo que solo los enterraban con personas muy importantes. Los científicos solo han encontrado 3 entierros de barcos en toda Noruega, y este es el primero nuevo en años. El equipo cree que este barco es de la época vikinga, probablemente entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Y como el túmulo funerario que lo cubría se aplanó con el tiempo, el barco ahora está a solo medio metro debajo del suelo, muy cerca de la superficie. Mide cerca de 20 metros de largo y el radar mostró que partes como la quilla y las tablas del suelo están preservadas. Los arqueólogos planean explorar más utilizando herramientas no invasivas para no dañar nada por accidente. Si es necesario, comenzarán una excavación. Muy lejos de Noruega, en el desierto de Namibia, un minero en busca de gemas encontró accidentalmente un naufragio legendario de casi 500 años de antigüedad.
Los trabajadores llamaron a un arqueólogo para examinarlo y pensaron que debían ser los restos de un buque mercante portugués, el Bom Jesus, que había desaparecido misteriosamente en el siglo XVI. El Bom Jesus había partido de Lisboa cargado de tesoros con destino a India, pero en algún lugar del extremo sur de África, una tormenta brutal lo arrojó contra la costa de Namibia. El barco se estrelló contra las rocas, se desintegró y desapareció bajo las olas. Cuando los arqueólogos exploraron el naufragio, encontraron partes del barco esparcidas por la costa y enterradas bajo una gruesa capa de arena, lo que en realidad salvó a los restos de pudrirse. Incluso descubrieron tesoros, más de 40 toneladas de carga que se habían derramado del cofre del capitán bajo el agua cuando se rompió el casco. Había cañones, espadas, telas, herramientas que los marineros usaban para navegar guiándose por las estrellas y, lo más importante de todo, 1845 lingotes de cobre, piezas sólidas de metal que pesaban en total entre 16 y 17 toneladas. Los científicos pudieron incluso leer las antiguas marcas comerciales estampadas en los lingotes y revelaron así que fueron hechos por una rica compañía comercial alemana. Y luego estaba el gran premio, más de 2.000 toneladas de oro y plata de todo el mundo: Portugal, Venecia, Francia y los estados moros, además de 105 colmillos gigantes de elefante que pesaban cerca de 2 toneladas. Los colmillos probablemente iban camino a convertirse en artículos de lujo como joyas y finas tallas. Pruebas de ADN mostraron más tarde que el marfil provenía de elefantes del bosque y la sabana del oeste de África. Sin embargo, no encontraron muchos huesos, lo que significa que la tripulación o bien logró escapar o se perdió para siempre en el mar. Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. Costa Concordia. The Costa Concordia. Costa Concordia. El desastre del Costa Concordia es una tragedia que cobró docenas de vidas, pero quedó registrado como totalmente evitable y que nunca debió ocurrir. El desastre fue causado porque el capitán se desvió del curso. Y no fue para esquivar un iceberg o arreglar un problema del motor. Quería hacer una maniobra llamativa conocida como saludo marítimo. Es cuando un crucero enorme navega demasiado cerca de la costa para que la gente en tierra pueda saludar. Desafortunadamente se convirtió en el saludo más catastrófico de la historia, cobrando 32 vidas. Era 2012. Más de 4.000 personas abordaron el Costa Concordia para un relajado crucero de 7 días por el Mediterráneo. Pero el capitán Francesco Schettino no estaba conforme con solo seguir una ruta segura y aburrida. Entonces, el 13 de enero, tras salir de Civitavecchia, Italia, se dirigió hacia la isla Giglio para hacer su gran saludo. ¿Tenía autorización? No. Así que ordenó a la tripulación cambiar el rumbo. Y fue algo así como: escuchen, vamos hacia acá. Pero el timonel entendió hacia allá, y sin un traductor a la mano, el barco dio la vuelta equivocada directo hacia las rocas. Había un show de magia cuando las luces se apagaron de repente. Al principio la gente pensó que era parte del espectáculo, pero luego vino un estruendo horrible y todos empezaron a entrar en pánico. El barco se volcó de lado y de pronto fue imposible llegar a los botes salvavidas. Algunos pasajeros no tuvieron más opción que saltar al mar helado y nadar hacia la costa. Y no era solo agua fría. Era frío de hipotermia, del tipo que te congela los músculos y te paraliza brazos y piernas en minutos. Y para empeorar las cosas, el barco ni siquiera había hecho un simulacro de emergencia. Así que fue un caos total. En algún momento, el capitán Schettino abandonó el barco. Después culpó del desastre no a sí mismo, sino a las rocas. Sí, literalmente dijo que las rocas no estaban marcadas en sus mapas y que ese era el verdadero problema. Después del desastre, las líneas de cruceros reforzaron sus reglas de seguridad. Ahora todos los pasajeros deben hacer un simulacro antes de que el crucero zarpe. Un poco tarde, pero al menos por fin lo entendieron. El 19 de diciembre, más de 1.500 personas murieron. Si pensaban que el Costa Concordia fue malo, les presento al Doña Paz. Esto fue caos a otro nivel. Tanto así que tiene el récord mundial del mayor desastre marítimo en términos de vidas perdidas. Y si buscan a quién culpar, culpen a la película imperdible que el capitán eligió ver en lugar de, ya saben, navegar. Oficialmente, este ferry de pasajeros podía llevar alrededor de 1.500 personas, pero de algún modo, más de 4.000 terminaron a bordo.
Era básicamente una lata de sardinas humana sobre el agua. No había suficientes camas, así que los pasajeros dormían en los pasillos y en las cubiertas, y a veces 3 o 4 tenían que compartir una litera. Y para completar el kit de desastre, se rumoraba que el barco ni siquiera tenía un radio funcionando, y los chalecos salvavidas estaban bajo llave. ¡Ja! ¡Perfecto! Era el 20 de diciembre de 1987. El Doña Paz zarpó a través del estrecho de Tablas en Filipinas. Por horas, nada parecía fuera de lo normal. Luego, cerca de las 10:30 de la noche, el ferry chocó contra un buque petrolero, el MT Vector. El problema es que el Vector cargaba más de 1000 toneladas de gasolina. Sí, gasolina. Ya ven hacia dónde va esto, ¿verdad? Tras la colisión, las llamas se propagaron rápidamente a ambos barcos y por el agua alrededor. El capitán, mientras tanto, estaba en su camarote viendo una película, y la mayoría de la tripulación estaba de fiesta. O sea que nadie con experiencia real estaba vigilando el barco cuando chocó. Entonces, cuando estalló el caos, hasta la tripulación entró en pánico. ¿Recuerdan el código de mujeres y niños primero del Titanic? Aquí fue más como sálvese quien pueda. No había órdenes, ni plan de evacuación, ni liderazgo. Los pasajeros estaban atrapados sin a dónde huir. Algunos tuvieron que saltar del barco, solo para caer en aguas en llamas. Otros ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. De más de 4,000 personas a bordo, solo 25 sobrevivieron. Lo que aprendimos de este desastre es que, sí, hay un límite de cuántas personas puedes meter en un barco. Después, la industria marítima filipina finalmente aplicó estándares de seguridad más estrictos y se volvió más exigente con los límites de pasajeros. Así que no compartirás una litera con un desconocido si te subes a un barco allá hoy. Si el Doña Paz es conocido como el Titanic de Asia, entonces el MV Leyula es la versión de África. En 2002, este ferry debía hacer un viaje de Ziguinchor a Dakar. El Leyula fue diseñado para llevar unos 580 pasajeros, pero el día del desastre tenía más del triple a bordo. Así que desde el momento que zarpó, el barco ya estaba inclinado hacia un lado. Para escapar de los camarotes calientes y abarrotados, muchos pasajeros se reunieron en la cubierta superior, donde los estudiantes platicaban, jugaban cartas o coqueteaban lejos de los ojos de sus padres. Pero cuando cayó la noche, esas vibras de "la vida es bella" desaparecieron rápido. Nubes oscuras llegaron y vientos fuertes empezaron a mecer el ferry. Cuando la lluvia empezó a golpear la cubierta del Leyula, cientos de pasajeros corrieron adentro. Entonces, el barco se inclinó de golpe hacia la izquierda y el agua empezó a entrar a chorros. La carga no estaba bien asegurada, así que todo se deslizó hacia un lado. Hasta un generador pesado se soltó y de pronto todo quedó a oscuras. El pánico se propagó. La gente se agarró de lo que pudo: barandales, cuerdas, otros pasajeros, pero el barco se inclinó demasiado. En minutos, el ferry se volcó frente a la costa de Gambia. La mayoría de los viajeros quedaron atrapados adentro. Solo 64 personas sobrevivieron. Incluso después de 2 décadas, nadie ha sido realmente responsabilizado. Algunos culpan al mal clima, pero otros dicen que fue error humano. Y honestamente, hubo muchos de esos. Demasiadas personas a bordo, advertencias ignoradas y un rescate dolorosamente lento. Solo esperemos que nada tan trágico vuelva a pasar. El último desastre de nuestra lista cambió a Corea del Sur. Hablamos del MV Sewol. Era abril de 2014. Un ferry con 476 personas, la mayoría estudiantes de preparatoria. Se suponía que sería un viaje divertido a la isla Jeju. Ya saben, selfies, botanas, brisa marina. Pero 304 personas nunca regresaron a casa. Los que sobrevivieron fueron rescatados principalmente por barcos pesqueros y embarcaciones comerciales cercanas, porque el equipo de rescate oficial tardó unos 30 minutos en llegar. Así es, 30 minutos. Y ese retraso fue solo una pieza de un desastre mucho mayor. Esto fue una tragedia completamente prevenible desde el inicio. El viaje empezó bien. Luego, cerca de las 8:48 de la mañana, el Sewol dio una vuelta brusca y de pronto empezó a inclinarse. ¿Pero qué tan brusca tiene que ser una vuelta para voltear un barco tan grande? O sea, no es un kayak. Así que claramente algo ya estaba mal. Resulta que el Sewol había sido modificado.
como un trabajo casero que salió mal. Los dueños querían más espacio para carga y pasajeros, así que reconstruyeron las cubiertas superiores y aumentaron su capacidad en más de 100 personas. Y ese día, la carga ni siquiera estaba bien asegurada. Así que sí, era un desastre esperando pasar. Cuando el barco se inclinó, toda esa carga extra se deslizó hacia un lado, haciéndolo inclinarse aún más. El agua entró a raudales, inundando los compartimentos de pasajeros. El ferry empezó a hundirse en minutos. Los pasajeros entraron en pánico, pero luego escucharon las instrucciones por el altavoz. «Quédense donde están, no se muevan, es más seguro en sus camarotes». Pues no lo era. Mientras cientos de estudiantes obedecían órdenes y esperaban ayuda, el capitán y varios miembros de la tripulación escaparon. Sí, se bajaron del barco mientras los adolescentes seguían atrapados adentro. Cuando los equipos de rescate finalmente llegaron, era demasiado tarde para la mayoría. El desastre del Sewol conmocionó a toda una nación, pero también unió a la gente. Impulsó nuevas leyes, mejor entrenamiento y la promesa de que ningún barco volvería a navegar tan imprudentemente.